Bajo contexto sabemos que todos ellos, excepto Sara, están a salvo. Sin embargo, creo que el tema de secuestros de niños terminará involucrando directamente a Kuroro. Lo importante es que este acontecimiento, y por lo que pone al final del capítulo, terminará haciendo de Kuroro un chico totalmente distinto. Definitivamente creo que habrá un antes y un después del Dancho en este transcurso de tiempo que culmina. En esta ocasión abordaremos el capítulo de otra manera. No habrá el acostumbrado resumen, así que si no has leído el capítulo, ve y hazlo y luego puedes regresar. La razón por la cual he decidido hacerlo así es básicamente porque no sé cómo podría tomar YouTube un resumen de escenas tan explícitas y fuertes como las que vemos en este capítulo, y además, una razón más de peso es que leí el capítulo y el impacto que pudo haber logrado en algunos de nosotros, yo incluido, prefiero por ahora dejarlo reposar un poco. Así que daré mi opinión en base a lo que me generó en su momento. Sin duda el capítulo más crudo jamás escrito e ilustrado por Togashi. Sabemos que Togashi suele superarse a sí mismo en cuanto a lo intenso que pueden ser algunas escenas, tanto de tristeza como de crudeza. Muertes como la de Meruem y Komugi nos destrozaron, y la de Ponzu y Pokle, por ejemplo, fueron crudas. No es la primera vez que Togashi nos muestra este tipo de tratos a niños, ya lo hizo con Cole y Reina, y aún así, pienso que la muerte de Sarasa supera todo lo antes hecho por Togashi y por mucho. Para empezar, en este capítulo vemos de forma más clara la personalidad real de Kuroro. Esa personalidad frágil y hasta me atrevería a decir que dudosa ante la posibilidad de que las cosas no vayan del todo bien. Algo que me hizo apreciar más este aspecto es la forma en que se enfrenta a su público y cancela la función, con motivos perfectamente entendibles, al igual que asume la responsabilidad de lo que está pasando, y gracias a eso nadie duda en ayudarlo. A pesar de todo aquello, en aquel momento toma el borde de su short, una clara muestra de temor y duda aferrándose a lo más tangible que le genere seguridad, como cuando un niño se esconde tras las faldas de su madre al ser asustado por un desconocido, salvo que estos niños no tienen a nadie a quien aferrarse, salvo ellos mismos. Esto deja claro lo difícil que resulta la vida en un lugar como Ciudad Meteoro para niños tan pequeños. En cierto momento se ve que hay ancianas, a las que llaman madres nodrizas, que fungen como responsables de los grupos de niños. Sin embargo, por mucho que se pueda considerar aquello como un hogar, para ellos es difícil imaginar que resulte ser cierto. La responsabilidad que asume Kuroro ante la desaparición de Sarasa y cómo llora ante lo inminente es otra cara de la moneda del Kuroro actual, solo que actualmente lo refleja con ira y deseos de asesinar. Estas lágrimas son la base de sus actitudes en el barco ballena. En este primer momento le quitaron a Sarasa, en estos últimos, la muerte de Shal principalmente, afloran aquella misma reacción, solo que de un Kuroro mucho más curtido en los bajos mundos. El Kuroro de hoy no llorará, hará un requiem, asesinará, cazará, pero no llorará como este pequeño y dubitativo niño de Ciudad Meteoro que acaba de recibir semejante impacto. A estas alturas vemos el apoyo incondicional de los chicos para unirse y liderar la búsqueda de Sarasa. Los pequeños, que en un inicio no eran más que rivales por el territorio, terminan reconociendo el valor de Kuroro y se muestran deseosos de apuntarse y colaborar en la búsqueda de Sarasa, la que quizá era la integrante del grupo con más carisma y confianza. Irónico porque esta confianza a veces imprudente suele pasar factura en sitios como estos, y Sarasa terminó corriendo la mala suerte de ser quien se convertiría en la última víctima de los mafiosos que azotaban la ciudad. Vemos que a pesar del esfuerzo de todos en el auditorio, incluido el público, Kuroro y Hugo deciden acercarse al bosque donde encontraron una pista solo con los fundadores y los más cercanos a la niña, los que hacían parte del show de traducción. Esto puede determinar lo cerrado que puede llegar a ser Kuroro a la hora de estar frente a algo importante o relevante. Esto también podría significar lo importante de estos fundadores para Kuroro, y algo que no pude evitar pensar siguiendo el hilo de que el Kuroro de hoy es la otra cara de la moneda del Kuroro del pasado, es que quizá él aprecie mucho más la naturaleza inocente y poco cambiante de algunos miembros fundadores. Porque si bien la muerte de Hugo y Pacu le dolió, siendo más efusiva por su parte la reacción a la de Hugo, vemos que la muerte de Shal, más que de Cortopi, y posiblemente la acumulación de 4 pérdidas, es quien aflora esta aura asesina que emite en su primera aparición en el barco. Y creo que también se debe a que Shal es quizá el que menos cambió dentro del Ryodan. Aún de adulto seguía siendo un chico que hasta cierto punto desbordaba afabilidad, mientras que Hugo se había vuelto una bestia asesina que quizás se deslindaba mucho de aquel primer objetivo cuando eran pequeños en Ciudad Meteoro. Finalmente llegan al bosque en medio de la lluvia, encontrando un sitio donde habían evidentes signos de violencia y una bolsa negra colgada de un árbol donde había una nota clavada.
Esta escena es increíblemente impactante y cruda. Tal impacto cala de forma diferente en cada uno de ellos, y los que tienen reacciones más claras y acordes a su forma de ser son Kuroro, Ubo, increíblemente Machi, Chal y Paku, quien rompe en llanto desconsolado. Hay un par de cosas que hacen evidente que esta historia aún tiene secretos por desenterrar. En primer lugar está el contenido de las notas, la que estaba en el árbol y la que tapaba el rostro de Sara, y cómo esta asemeja a la nota que dejaron en la masacre del clan Kurta. Y también está la separación de Sheila en el momento en que oficialmente Kuroro anuncia sus planes. Todo inicia con un motivo, si se quiere, justificable para el contexto del flashback. Sin embargo, como bien dijo Nobunaga al empezar a recordar, ellos han cambiado mucho y hoy en día no sabemos qué tan justificable pueden ser sus acciones, menos si aún no sabemos el trasfondo de la masacre del clan Kurta. Otra cosa que creo que guarda mucha relación es qué intención tiene la araña con las mafias de Kakin. Ahora sabemos que Luini jamás podría haberse unido al Ryodan, y a decir verdad, creo que Kuroro intentará eliminar todas estas familias si le es posible, y si esto guarda alguna relación con Serritnich o algún otro príncipe, también irá por él. Hay tres frentes sumamente importantes aquí que Togashi tarde o temprano entrelazará: Kurapika, Hisoka y la araña. Todos los demás son víctimas, príncipes incluidos, y puede que alguien tan peligroso como Serritnich termine cargándose a algún miembro, pero al final creo que todos ellos serán víctimas, y quien termine reinando el imperio será uno que seguramente tenga pocas posibilidades de hacerlo. La verdad, me gustaría saber tu opinión acerca de esa teoría de que la araña ha estado trabajando para Serritnich y fue bajo sus órdenes que masacraron al clan Kurta. Yo no la veo tan probable. Después de todo, no queda claro cuál era la relación entre la ciudad Meteoro y la mafia luego de que los ancianos hayan aprendido a usar Nen. Si la mafia fue expulsada de la ciudad, ellos automáticamente se convertirían en un objetivo para Kuroro. Algo que me tomó por sorpresa es que Kuroro ya ha ofrecido el liderato a Uo a pesar de tener todo planeado y más claro que la mayoría. Aún así, es lógico que años después quedará como prioridad la supervivencia de la araña por encima de la cabeza. Quizá en el momento en que ofreció el liderato a Uo, estaba pensando en su fuerza y resolución para la venganza, y esos 3 años de cambio estuvo, además de muchas otras cosas, en busca de esta determinación que necesitaría para pasar de esto a esto. Alguien que me sorprendió mucho fue Machi y el trasfondo de su aprendizaje. Hemos de asumir que para el momento de la reunión todos habían aprendido un Hatsu, pero de los que podemos estar seguros que ya para entonces podían dominar esto al 100% son Kuroro, Nobunaga, que ya para entonces lucía atuendo de samurái, y Machi, ya que aquí se nos sientan las bases de modo perfecto para el inicio de su aprendizaje. Y para ello conocemos a Lenko, la embalsamadora. Machi se había interesado por el cuerpo de Sarasa más que cualquiera, y fue ella quien insistió que no la dejarían así. Ya para sus actos fúnebres, Machi le pide a Lenko que le enseñe. Lenko le dice que es una habilidad totalmente diferente a sus capacidades de embalsamadora, y para sorpresa, Machi ya podría ver el aura manando del cuerpo de Lenko. Ella le examina los ojos y ve que son hermosos, y quizá los más aptos para esta habilidad. Togashi siempre nos ha dejado entrever que los prodigios Nen tienden a despertar ciertas habilidades antes de entrenar para abrir sus nodos, como lo sucedido con Gon y Killua y su Setsu, y asumo que también Kuroro al emanar y adaptar su aura a la hora de interpretar personajes, en especial la de los villanos. Y por supuesto también Machi, demostrando ser una prodigio, obviamente avalado por Hisoka muchos capítulos después de estos acontecimientos. Para terminar, creo que para el próximo capítulo regresaremos al barco ballena y continuaremos con la trama a bordo. También creo que estamos de acuerdo que quizá este capítulo es lo más crudo que hemos podido ver en obra alguna. La verdad no se me viene a la mente nada ni remotamente parecido, y definitivamente hace palidecer aquella escena que involucra a Casca y a Fento. Y pues debo decir que gracias al contexto y la semejanza con la realidad es un capítulo que no dejará indiferente a nadie que lo lea. Es increíble cómo a pesar de ser ficción, somos perfectamente conscientes de que es algo que puede suceder en la realidad en la que vivimos. Los vertederos y rellenos sanitarios son un mundo muy diferente y el ambiente vivido en lugares como estos te dejan claro que son lugares peligrosos y de poca ley. Te lo digo de primera mano, ya que mi profesión relacionada a la protección ambiental me llevaron a trabajar en el relleno sanitario de la ciudad capital de mi país natal por más de 5 años, y debido a esto no pude leer más de una vez este capítulo. Es por esto y más que amo esta obra y amo la versión artística y realista que maneja Yoshihiro Togashi. No diré más.
Epa tú, sí tú, si quieres ver más suscríbete y regálame un like, que esto me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes, además de que el escuadrón ya está en Discord. Links en la descripción. Sin más, yo he sido el Sueco y te deseo de corazón que tengas un gran día. Hasta la vista.